Comienza A la Izquierda Late el Corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad. Acompáñanos por Radio Fénix 1330M y radiofénix.ui o más tarde en nuestras redes sociales. A la Izquierda Late el Corazón. El accionar parlamentario cerca de la gente. Sale a trabajar, sube, se baja, sigue sin parar, la familia lo espera, algo tiene que llevar, con la mano vacía no puede regresar, pasa un bondi, pasan los tres, sigue insistiendo, no va a retroceder, la lucha, la pelea, el oro es para él, sigue insistiendo, no va a retroceder. El luchador que nunca se queda, el luchador que hace pelear, el luchador que siempre va al frente, el luchador de Fighter Style, el luchador que nunca se queda, el luchador que hace pelear. El luchador que siempre va al frente, el luchador de Fighter Style. Muy pero muy buenos días, estamos en un programa más de A la Izquierda Late el Corazón, programa parlamentario, parlamentísimos días tendríamos que decir. Buenos días, Paola, ¿cómo estás? Muy buen mediodía para todos. Parlamentísimos días, me gustó. Para todos y todos, parlamentísimos. Parlamentísimos días y un día lindo, se vienen los días lindos. Se vienen los días lindos. ¿Cómo andan todos ahí del otro lado que nos están escuchando? Que nos escuchan ahora, que después nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube también el programa, mientras cocinan ahí, mientras nos escuchan ahí un ratito, ¿no? Está bueno. Estamos a un día de un paro masivo general, ya lo estamos anunciando en los programas y justamente la entrevista central del día de hoy va a ir toda en ese sentido. Exactamente. Y tenemos muchas novedades para compartir. Para compartir. Sí. ¿Qué te parece, Majito, si arrancamos con esta maravilla que tenemos todos los miércoles de escucharla a ella? Esta vez sí la vamos a escuchar a ella. El miércoles pasado estaba en Chile, ya regresó, la tenemos aquí de nuevo en la Fénix, acá a la Izquierda Late el Corazón, a la diputada Ana Olivera. Exactamente, vamos a las columnas como ya los tenemos acostumbrados de la diputada por la 1001, Ana Olivera. Muy buenos días. Nuevamente vamos a abordar desde esta columna temas presupuestales y aunque alguno o alguna piense qué pesada sigue con esto, nosotros queremos insistir que el presupuesto nacional tiene que ver con la vida cotidiana de cada una y cada uno de nosotros. Y este presupuesto, que es muy importante para el gobierno, es muy importante para toda la ciudadanía, porque aparte avanza hacia el 23 y hacia el 24. Nosotros hemos abordado distintos temas y hoy vamos a abordar uno en particular que tiene que ver con los medicamentos ENACE. Ustedes saben que he insistido mucho en que los datos de este presupuesto, los del anterior también, de la anterior rendición de cuentas, son poco transparentes. Le gusta decir a nuestros asesores que son opacos. Y además hemos acuñado ahora una nueva manera de referirnos a ellos y es que hay que hacer arqueología presupuestal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no están al alcance de la mano los datos en esa enorme cantidad de libros que algunos, si vio en la televisión, nos presentan de cada una de las áreas, sino que hay que buscar y rebuscar en uno, en otro, juntar, mirar los pedidos de informes que te contestaron, encontrar el sinnúmero de contradicciones que hay en versiones taquigráficas de otras comparecencias. Y este es un caso claro por lo oscuro, el tema de la disminución estructural de los recursos para los medicamentos ENACE. Además, con una contradicción, nada menor. Hay cada vez más usuarios ENACE. O sea, creció la cantidad de usuarios ENACE. Encontrar ese dato ya fue todo un éxito, después de varias comparecencias. Bueno, con el tema de los medicamentos, ustedes saben que fue convocado a la Cámara de Diputados el ministro, el equipo de ACE, donde una vez más
se instala eso que el caganchero insiste y que muchos otros desde el gobierno insisten, y es que nosotros mentimos. Que demos los datos reales, que demos las fuentes de donde decimos que tal cosa disminuyó, que tal otra, que nunca hubo un gasto social como el que está habiendo. Bueno, eso es falso. Y además de todo eso, es decir, nos retasean esa información, cosa que también dicen que no sucede. Este lunes, en la mesa política, comparecen uno de nuestros asesores del equipo, en este caso del Senado, pero los asesores se han constituido en asesores del conjunto de la bancada, manifestando todo el proceso que hemos tenido para tratar de saber exactamente cuál es el faltante. En primer lugar, decir que entre el año 2020 y el 2021 se redujo el presupuesto en medicamentos en ACE, insisto, mientras creció la cantidad de usuarios de ACE en un 37%. En términos reales, y yo sé que la danza de los millones no quiere decir nada, pero quiero decir la cifra, 800 millones de pesos, porque eso es esta arqueología que hemos hecho de buscar los datos, y esto es independiente de aquellos gastos que se incluyeron en el fondo COVID. También queremos decirlo, porque es tan complejo todo, que también hay gastos de carácter permanente, de ACE, del MIDES, del Ministerio del Interior. Ustedes saben que se consideraron extrapresupuestales, pero que no nos aparecen ahora para el año que viene en los gastos permanentes. En el caso de los medicamentos, en el presupuesto puro y duro, es decir, hay un descenso de 800 millones. Por lo tanto, ha habido pedidos de informes no contestados, pedidos de acceso a la información pública no contestados, contestados parcialmente, no en los temas centrales, y por lo tanto hubo una presentación, cosa que no se deseaba, a la justicia, nos decía Federico Preve este lunes. En esa presentación en la justicia, igual, en los datos que se nos da a través de la justicia, faltan 4 temas fundamentales. Primero, por contestar, la cantidad de medicamentos que hacen al faltante, el monto de la disminución, el stock que existe hoy y para cuántos días abastece el stock que tiene hace hoy. Estos 4 puntos quedaron sin contestar y la justicia conminó a ACE en 15 días a entregar esta información. Lamentablemente no llegue quizás para el día que tiene que comparecer ante el Senado ACE, que es el 22 de septiembre, y esperen hasta el último plazo, pero informaremos a la ciudadanía sobre este tema que es tan vital, porque además la pregunta está basada en 30 medicamentos que son los que de uso mayoritario de la población. No estamos hablando de los medicamentos de alto costo que tienen que ver con el Ministerio y el Fondo Nacional de Cruz. Esto es otra cosa. Estamos hablando de los medicamentos que tienen que ver con la hipertensión, con el colesterol, con los analgésicos, con los antiinflamatorios, con los vinculados con los temas de ansiedad y depresión. O sea, los medicamentos, ¿verdad?, de mayor uso, que son sobre los que nosotros sabemos, porque es lo que recibimos de la ciudadanía permanentemente, sobre los que hay faltantes. Pero además, otro elemento. Cuando comparecieron en diputados nos dijeron en esto de que ustedes mienten y que además no quieren entender que los problemas de la medicación, de los medicamentos, son mundiales y que tienen que ver con el tema de la guerra y que tienen que ver con el tema del incendio que se produjo en uno de los laboratorios. Eso es de este año. Nosotros estamos hablando que esos 800 millones en términos reales, ese 37%, miren lo que estoy diciendo, de reducción del presupuesto en medicamentos, es entre el año 2020 y 2021. Qué increíble además, ¿no? En el medio de los momentos más complejos de la pandemia. Entonces, son excusas, efectivamente, lo que nos han puesto para hablar del faltante de medicamentos, del que al final tuvieron que reconocer que faltante había y dar excusas.
nosotros vamos a seguir sobre este tema. La mesa política del Frente Amplio que recibió este informe lo analizó en el marco de todas las otras, otras reducciones en temas sustantivos, como por ejemplo el tema de la atención a la infancia, y de esto seguramente hablaremos en nuestra próxima columna. Muchas gracias. Muy bien, aquí teníamos entonces la columna de la diputada Ana Olivera. Hoy quiero mandarles saludas a todas los escritores, escritoras que hoy están, hoy es su día, y a la Comisión Nacional de Cultura del partido, que hay muchos escritores en esa comisión, así que les mando un abrazo, principalmente a Teresa Zamurio. Vamos arriba que podemos con esa lucha. Bueno, entre esos escritores capaz que podemos nombrar que hoy ha estado que ha estado en la polémica, no por su figura, sino por la decisión de secundaria de no permitir que se le ponga a Washington Benavides a un liceo. Que bueno, que más allá de les invito, más allá de la controversia, ya que el nombre está circulando y que mucha gente por ahí no conoce, la poesía y la escritura, la pluma de Washington Benavides, que investiguen y que lean, porque realmente es maravillosa. Hay también un par de homenajes que se hicieron en TV Ciudad, que están muy lindos también, como para saber de quién estamos hablando y a quién se le está diciendo que no desde las autoridades de secundaria, ¿no? Se le dice que no ante el desconocimiento de su trayectoria. Exactamente. La importancia que tiene como figura cultural, ¿no? Pero me parecía que estaba lindo como nombrarlo. Bueno, se viene mucha movida, así que yo diría que vayamos a la plaza, Fede, ¿no? La lucha al movimiento. Vamos a la plaza. Muy bien, ubicados aquí en el banco de la plaza, continúan los homenajes a la maestra Elena Quinteros, desaparecida por la dictadura cívico-militar. Mencionamos algunos. Este viernes 16 a las 20 horas se realizará un conversatorio en el Comité Héctor Grosso en Carmelo. El sábado 17 en Montevideo a las 16 horas realizará un homenaje el Comité Elena Quinteros, que queda en Avellaneda y Quichuas. Participará el compañero Luis Puig y se proyectará un audiovisual. Por otro lado, varios comités de base realizan sus asambleas este fin de semana. ¿Se acuerdan que hasta el 25 hay tiempo para hacer las asambleas de elección de autoridades? Exactamente. Vamos a mencionar algunos nada más. Este sábado 17 de septiembre, desde las 10:30 de la mañana, la realiza el Comité Constitución, que queda en Comercio y Lombardini. A las 15:30 realiza su asamblea y reabre, luego de 20 años, el Comité de Base Villa Española. Ese es el mío. Vamos arriba al Villa. Me decías que está un poquito nerviosa por eso. Poquito mucho. Vamos arriba. Realizará su actividad el Comité Villa Española en la Plaza de Vázquez Cores y Tomás Claramunt, y el Comité Dr. Carlos Cruz realiza su asamblea desde las 15 horas, que queda en Luis Alberto de Rey 18 de julio en la zona de Empalme Olmos. Bien. Por su parte, el Comité Vile Martínez realiza una charla con la edila departamental Estela Pereira. Mañana jueves a las 13 horas habrá cazuela para compartir. El comité queda en Islas Canarias 4264. Bueno, y como seguramente muchos de ustedes ya saben, en el día de ayer se realizó el relanzamiento de la Intersocial, una herramienta histórica de la unidad y de las organizaciones sociales del pueblo, señala el documento de la Intersocial, y que fuera aprobado por la última mesa representativa del PIT-CNT. Esta actividad se realizó en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República y forma parte de las actividades previas que se vienen desarrollando en todo el país para lograr la mayor adhesión y participación en el paro general de 24 horas convocado por el PIT-CNT, que se realizará mañana, jueves 15 de septiembre. Bien, y con respecto a eso, si te parece, vamos a compartir el audio que tenemos de Fernando Pereira. No, ese es otro de audio que tiene que ver con otra cosa. Bueno. Que tiene que ver con esto que vamos a decir ahora, que el día lunes, bien, ahí está, bien. Que es un poco lo que estaba conversando la compañera Ana Olivera. El día lunes la Mesa Política del Frente Amplio recibió un informe sobre la falta de medicamentos de NACE, que justamente hace alusión la columna que acabamos de escuchar, y el pedido de informe parlamentario. Al respecto, escuchamos entonces, ahora sí, yo me quedé con Fernando Pereira más bien, sindicalista, integrante de la unidad temática de salud del Frente Amplio, para informarnos sobre la situación.
Bueno, hemos tenido una muy buena reunión con los líderes políticos del Uruguay para de alguna manera establecer ciertos límites de tolerancia en la convivencia política, para establecer cuáles son los límites de la polémica. Polemizar, intercambiar, generar condiciones para mejorar nuestra democracia son sin dudas herramientas que preocupan a la totalidad de los partidos. Entonces, de alguna manera, que las diferencias no se transformen en hostilidad, que las diferencias políticas sean diferencias políticas sobre la reforma de la seguridad social, sobre la reforma educativa, sobre las políticas laborales o incluso sobre lo que nosotros creemos que son incumplimientos de campaña. Pero esto no puede ser óbice para atacar a otros dirigentes políticos o perseguirlos, cualquiera sea su pertenencia. Digamos, vivir en una sociedad plural y democrática depende en buena medida de partidos políticos fuertes y organizaciones sociales fuertes. En este caso nos toca participar en el fortalecimiento del sistema político uruguayo como uno de los partidos, el partido con mayor representación parlamentaria y el partido más grande que hoy tiene el Uruguay, pero reconociendo que hay un conjunto de sectores en el gobierno dispuestos a dialogar. Y en ese diálogo yo creo que el Uruguay pone en juego su futuro democrático, es decir, la potencia que la democracia va a tener en las futuras décadas. La señal que hemos dado hoy es una señal muy positiva y esperamos que todos los temas que se sigan laudando en el Parlamento tengan este talante de poder dialogar aún en la diferencia, de poder intercambiar aún cuando hay puntos de vista contradictorios. Bien, en realidad este audio que escuchábamos ahora en realidad se relaciona que se realizó ayer martes una reunión en el Parlamento convocada por el Frente Amplio con representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria para tratar diversos temas relacionados con el fortalecimiento democrático, entre ellos el diálogo en relación al crecimiento de la desigualdad, la creciente presencia del crimen organizado y el narcotráfico, además de una ley de financiamiento de partidos políticos y el fortalecimiento de la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública. Y luego de la reunión es que Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, realiza estas pequeñas declaraciones en relación a las impresiones y al objetivo que tenía esta importante reunión, que también se trató a nivel de la mesa política, de la misma manera que se trató lo que hablábamos anteriormente en relación a la salud, que si querés ahora sí, Fede, vamos con ese audio. Presentamos el informe en la mesa política sobre el recorte presupuestal de medicamentos en ACE, que según las últimas rendiciones de cuentas consta de un recorte del 37% en medicamentos en la Administración de Servicios de Salud del Estado. Esto implica para la población en mayor situación de vulnerabilidad menos medicamentos para tratar sus enfermedades, sus factores de riesgo. Se solicitó información pública que ACE no brindó, concurrimos a la justicia y bueno, en la justicia tampoco se nos brindó la información sobre 4 variables, que es la cantidad de medicamentos, los montos de los medicamentos, el stock y para cuántos días abastece el stock de medicamentos en ACE, y la justicia condenó a ACE a que debe darnos la información en un plazo de 15 días sobre más de 30 medicamentos para enfermedades muy prevalentes, ya sea ansiedad, depresión, hipertensión, diabetes, colesterol, dolor crónico, analgésicos, antiinflamatorios y demás, que de alguna forma son la enorme mayoría de los medicamentos que se usan por parte de la población de ACE. Las excusas que se han utilizado sobre diferentes cadenas de compras y de producción de medicamentos a nivel internacional vinculados con la guerra en Ucrania no tienen lugar, porque esto es medicamentos del año 20 y 21 y tampoco así el incendio de fármaco uruguayo que fue a fines de 2021 y ha generado la merma en varios medicamentos en el año 2022, pero no en el recorte presupuestal del 37% del año 2021 contra el 2019. Luego de que ACE brinde esta información, que está obligado por la justicia, tendremos los informes para ver de qué magnitud es el recorte presupuestal de la administración en los medicamentos. Muy bien, y rumbo entonces mañana al paro general, se van a realizar varias concentraciones y varios actos en diferentes departamentos, como por ejemplo Rocha. Capaz que toda esta información la podríamos después compartir sí. En nuestra
como es Instagram, para que la gente pueda informarse dónde se van a estar desarrollando todas las actividades en el marco del paro general del día de mañana. Pero nos parecía interesante poder compartir como rasgos generales, porque es un paro nacional que se va a hacer en todo el país. Este programa, más allá de que puede parecer montevideano, nosotros tratamos también de que sea un programa nacional, porque se puede escuchar en todo el país, es lo lindo de la radio y también a través de internet. Así que si querés podemos ir intercalando interior y Montevideo, ¿te parece, Majito? Por ejemplo, en Rocha se va a realizar una concentración y una marcha, igual que en La Paloma, que hay una concentración en Avenida Solari y Antares, y una oratoria a las 11 de la mañana. Sí, por ejemplo, yo acá tengo el Montevideo en zona A las 9:30 horas concentración y volanteadas. Y después a las 13 una concentración también y volanteada en Garzón y Pena. En Salto va a haber concentración en el BPS y en el CERP y termina en Plaza 33 con oratoria y espectáculos artísticos, así que Salto también se moviliza. Exactamente. La zona B de Montevideo, hora 10, Plaza Liber Sereñi, puesto fijo y volanteada. Luego también tenemos actividades de 12:45 en Ciudad Vieja y a las 15 horas en Parque Rodó. En Soriano, a las 10 de la mañana, hay concentración y volanteada frente a la terminal de Mercedes en el Shopping Plaza Artigas. Muy bien, yo tengo acá en la zona C, hora 10, concentración y volanteada, Plaza Pepe de Lía. En Flores, el martes y el miércoles va a haber audio en la calle y a las 10 de la mañana concentración en el local del Zunca y posterior barriada con volantes. Luego movida céntrica con visita a lugares de trabajo y reparto de trípticos. Zona D, 10 horas, Feria de Cerrito, volanteada, Basilio Araujo y García Zúñiga es la dirección. Sí. Y a las 10 horas va también a la Feria de Piedras Blancas, va a haber volanteada, Belloni y Durán. En Colonia, campamentos y volanteada, de 9 a 12, campamento en la Plaza 1 de Mayo, allí se concentran y desde allí salen a distintos puntos de la zona a realizar volanteada por los barrios aledaños y de 15 a 18 horas, campamento y volanteada en Plaza Barrio El General. Muy bien, en la zona F, 9:30 horas volanteada en 8 de octubre y 20 de febrero, 9:30 también volanteada en Beloni y General Flores, y también a la misma hora, 9:30, volanteada en Punta de Rieles, plaza entre Camino Maldonado y Camino Guerra. En Paysandú, a las 3:30 de la tarde se concentra en la Plaza Constitución y a las 4 de la tarde se marcha por 18 de julio hasta la Universidad de Secup con oratoria. Tenemos Canelones aquí en La Paz, 10 horas volanteada en Centro, C. Mayo, será C. Mayo. No importa. Y entre Gutiérrez Ruiz y Valle y Ordóñez. En Maldonado, a las 10 de la mañana, hay acto en la Plaza de San Fernando. Ciudad de la Costa, a las 13 horas, acto y espectáculo con concentración en Giannatasio y Becú. En San José, a las 10:30 de la mañana, hay conferencia de prensa luego de una barriada que se va a realizar allí. En Canelones Ciudad, 11 horas, concentración y acto, calle 33 y Suárez. En Tacuarembó, a las 4 de la tarde, hay concentración en la Plaza Colón y marcha hacia 19 de abril, lectura de proclama y espectáculos artísticos. Y aquí voy a la mía, Costa de Oro, 10 horas, concentración y acto en Atlántida, Plaza Varela, Roger Ballet entre calle 3 y calle, se me cerró. Bueno, en 33... ahí en Atlántida, en la Plaza Varela. En 33, concentración en la plaza principal y volanteada. Y tenemos seguimos Pando, 10 horas, kilómetro 24, ruta 8, Paso Carrasco a las 10:30 horas, concentración en el Giant. Muy bien. Río Negro, Fraiventos, Cerro Largo a las 9, en Fraiventos a las 10. Sí, en Fraiventos en Yuna a las 10 de la mañana, volanteada en la Plaza Sardo en 18 de julio y 25 de agosto. Y en Rivera, mi departamento de origen, allí nací, le mando un abrazo grande. ¿Rivera? En Rivera, nací en Rivera. En Rivera a las 9 de la mañana hay volanteada, concentración y caravana a la Plaza Artigas. Mirá qué lindo. Bueno,
Toda una movida. Todo el país movilizado. Está buenísimo esto, ¿eh? Sí. Es un paro de 24 horas que tiene que ser activo, que tenemos que estar en la calle, que la idea es poder salir justamente como se propuso el PIT-CNT y también la Intersocial, ¿no? De hablar con todo el mundo, de llegarle a la gente cara a cara, que ya sabemos que nos da resultado eso. Cuando la firma fue un gran ejemplo, ¿no? Tiene una plataforma bastante amplia que justamente vamos a estar hablando con nuestra invitada, que es, ya si querés ya la mencionamos. Sí, claro, obvio. Que es la secretaria general del PIT-CNT, Elvia, que va a estar acá justamente con nosotros en el segundo bloque. Elvia Pereira. Uh-huh. También yo no quería dejar de mencionar un compañero que falleció en el día de ayer, que es Gustavo Márquez. El velatorio se realizará en Forestier Pose de 10 a 15. Él era secretario político del seccional Félix Ortiz. Le estoy enviando desde este micrófono las condolencias a toda la familia y a todos los amigos, a todos los camaradas, a todos los compañeros que en su momento, que tuvieron la oportunidad de poder conocer a esa persona en su... Sí. Me emociona hablar de las muertas, no sé por qué, pero bueno, les mandamos un gran abrazo a toda la familia y a todos los amigos. Otra cosa que pasó importante, me adhiero a la flor roja para el camarada, y le hago el aguante acá a la Majito que está sensible. En el Parlamento, que lo vamos a tener seguramente el miércoles que viene, es que se comprobó finalmente que hubo espionaje e infiltraciones en democracia, al menos hasta 2005. Esto lo presentó la compañera diputada Micaela Melgar, que estaba como al frente del seguimiento de este tema. Nosotros vamos a tratar de tenerla el miércoles que viene para poder profundizar, porque son implicancias profundas también lo que tiene que ver con todo esto, ¿no? Sí, es muy delicado. Es muy delicado. Es delicado en todas las épocas, dictadura, previo, post, todo. Ahí va. Sí, quizás vamos a tener alguna comunicación y le podemos estar dando a toda la audiencia de primera mano toda la información que ha recabado justamente acá la diputada. Yo quería compartirles acá una cosa muy buena. Yo te estoy mirando porque veo que tu celular va... Sí, yo voy y vengo. No, porque una cosa que armaron los jóvenes del PIT-CNT, que me parece que está buena compartirla, que tiene que ver con los mitos o las cuestiones que tienen que ver con nuestros derechos a la hora de parar, ¿no? Por ejemplo, por si tenés dudas acá, algunas respuestas a las preguntas que nos hacemos siempre, ¿tá? En relación al paro. Por ejemplo, ¿tengo que estar afiliado para parar? Y nos contestan, aunque no estés afiliado o afiliada a tu sindicato, parar es un derecho que está enmarcado en la huelga y que está en la Constitución. De todos modos, te recomendamos afiliarte, obviamente, porque es el espacio que te protege donde construir colectivamente, por ejemplo, ¿no? Sí. Otra pregunta que nos hacemos, ¿me multan por parar? ¿Te hacen un descuento doble? Y acá contestan los jóvenes, no, por la propia ley 19.051, el descuento del paro corresponde a la cantidad de horas no trabajadas. No te pueden descontar doble o sancionar de ninguna forma. Uh-huh. Otra. No sé si vos la tenés ahí, por eso yo sigo. Sí, no, pero está bueno porque uno generalmente el que no conoce las normativas, uno que está permanentemente en la militancia, tanto sindical como política, lo sabe, pero ¿Qué pasa con el presentismo? Si parás, no se elimina el presentismo del mes, según la rama en la que trabajas el convenio colectivo que aplica. La Ley General 19.051, los descuentos al presentismo u otras compensaciones son proporcionales a las horas que se paran, pero se sigue pagando, descontando ese porcentaje. Hay algunas ramas de actividad, por ejemplo, los públicos, en donde directamente no se descuenta el presentismo. Nuevamente se recomienda informarte con tu sindicato. Otra, ¿qué pasa si trabajo en un servicio esencial? Bueno, y allí nos dicen que si hay un sindicato, es el sindicato el que organiza las guardias gremiales y se debería acordar y no obligar a la asistencia. En términos generales, no es obligatorio, dicen también acá los jóvenes del PIT-CNT, informar si asistirás a trabajar o si vas a adherirte al paro. Y entonces termina estas viñetas divinas que armaron los jóvenes del PIT-CNT y dice, ¿y qué haces ese día? Entonces dicen, si parás, te invitamos a sumarte a las movidas de ese día, que son todas estas que mencionamos, tanto en Montevideo como en el interior del país. Estas plaquitas las vamos a compartir también en el Instagram porque nos parece que son muy importantes, porque claro, si sos un trabajador que por ahí no estás afiliado o que por ahí no estás tan enterado de qué va,
está bueno que tengas claros cuáles son tus derechos. Obviamente, si estás sindicalizado siempre es más fácil porque recurrís a los compañeros y las compañeras siempre te van a rodear y te van a defender, pero si no estás afiliado también podés parar, así que tranquilo, tranquila, y esperemos que sea una cosa... Un paro masivo, como lo va a hacer, como ya lo han anunciado. Bueno, nos vamos... Si te parece, nos vamos a un corte. Dale. Y cuando vuelvamos ya estamos con nuestra invitada central del día de hoy, Elvia Pereira. Sale a trabajar, sube, se baja, sigue sin parar, la familia lo espera, algo tiene que llevar, con las manos vacías no puede regresar, pasa un bondi, pasan los tres, sigue insistiendo, no va a retroceder, la lucha y la pelea, el oro es para él, sigue insistiendo, no va a retroceder. El luchador que nunca se queda, el luchador de hacer el pelear, el luchador que siempre va al frente, el luchador de Fighter Style, el luchador que nunca se queda. La lucha y la pelea, el oro es para él, sigue insistiendo, no va a retroceder. El luchador que nunca se queda, el luchador de hacer el pelear, el luchador que siempre va al frente, el luchador de Fighter Style, el luchador que nunca se queda. Bueno, muy bien, como lo anunciamos anteriormente, y rumbo justamente a un paro masivo, de paro general el 15 de septiembre, el día de mañana. Estamos aquí con la secretaria general del PIT-CNT. Elvia, te damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Igualmente, siempre es lindo hablar con una compañera. Elvia, contanos un poquito cómo está esta expectativa previa al paro del 15 de mañana, con todo lo que se ha trabajado, cómo se está viviendo. ¿Cuáles son las impresiones? Muchas veces el día previo a los paros de actividades, a estas definiciones tan importantes que tomamos como clase trabajadora, nos genera esto de expectativas. Sí. Y uno puede pensar que el concepto de expectativa sea algo que paralizante, ¿no? Uno dice, tengo expectativas de algo, es como estoy a la espera de. Bueno, eso es todo lo contrario lo que está pasando con este paro en particular del día de mañana. Y así se pensó, y así se organizó, y es un paro donde vamos a llegar con todo un trabajo construido de cientos y miles de militantes y militantas que están en los barrios, en los territorios, en los zonales, ya trabajando hace varios días preparando este paro. Entonces, muchas veces cuando decimos los paros no basta solo con resolver, hacer una paralización, sino que hay que trabajarlos. Y bueno, de esto se trata. Esto de que sea territorial, esto de que sea hablando con el vecino y la vecina, esto de que sea mañana una instancia donde quienes estemos en la calle, y ojalá seamos muchos, que pueden decir que es contradictorio, si es paro, ¿cómo está la secretaria general llamando a estar en la calle? No, llamando a militar en la calle, entonces ahí sí hace la diferencia a un paro donde en otras oportunidades decíamos no vuela ni una mosca, no hay nadie en ningún lado. No, vamos a ver y muchas y muchos entregando volantes, hablando con los vecinos, informando y recogiendo la voz de los vecinos y las vecinas. Porque hay una situación o hay situaciones que estamos viviendo que hace y ameritan que este paro sea un paro especial. Paro especial donde no solamente es el paro como herramienta de la clase trabajadora organizada en el PIT-CNT, sino amplia y abierta a otras organizaciones sociales que, bueno, ayer tuvimos el placer del relanzamiento de la Intersocial, donde somos parte, una más, de esa intersocial, yo diría de esas intersociales. Sí, claro. Y con esa diversidad de intersociales a lo largo y ancho del país, que se están dando su misma auténtica forma de organización, de mostrarse frente a un paro, cómo organizarse en el paro. Por eso decir no va a haber acto, no va a haber acto central.
seguramente, y ustedes ya lo mencionaron antes cuando dijeron cómo se va a hacer a lo largo y ancho del país, muchísimos actos va a haber, muchísimos. ¿No va a haber movilizaciones? Sí, claro que las va a haber. Sí. Y va a ser masiva la movilización. Centralmente, Montevideo lo vamos a hacer a través de los zonales, a través de los municipios. Eso no quiere decir que sea igual en todos lugares del país. Hasta va a haber concentraciones, sí, claro que en muchas va a haber concentración. ¿Qué es lo que nos une? Porque dicho así dirán cada uno que haga lo que quiera. Bueno, no es cada uno que haga lo que quiera. En realidad nos organizamos en cada territorio de la manera en que libremente y horizontalmente nos damos para organizarnos frente a algo que es común y son los objetivos de esta paralización de actividades. Movimientos sociales, PIT-CNT organizado, ¿qué es lo que quiere transmitir? ¿Por qué esta plataforma? Porque esto también nos preguntan mucho, ¿por qué es tan extensa esta plataforma? Claro, porque estamos hablando, que lo hemos tenido también en las entrevistas que hemos realizado acá, diferentes ramas sindicales que ya se han estado manifestando ante las carencias o ante el recorte de todo, ¿no? En cuanto al presupuesto, la salud, la educación, por eso es que esa amplitud. Eso es bueno para que se entienda y se sepa de por qué cuando vamos a decir cuál es la plataforma, tiene tantos puntos esta plataforma. Para abarcarla más. Así se entendió, eso es lo que pretende, y dentro de algo que nos es común es que esta desigualdad que hay y que cada vez se está extendiendo más, nos duele, nos interpela y nos une en esta lucha. Eso es lo que confluye cada punto de la plataforma en esto que nos es común. Contra el modelo de la desigualdad. Efectivamente. Que es como que lo que sintetiza un poco todo, lo que engloba todo, digamos, ¿no? Yo veía ayer la coordinadora de ollas populares, por ejemplo, que se adhirió al paro, que tiene que ver con esto del hambre, ¿no? Y de la falta de apoyo del Estado. El otro día tuvimos acá, el viernes lo tuvimos en el Popular en Radio al compañero de Fugban, entonces hablaba de toda la situación de los y las cooperativistas. José López con el tema también de los públicos. Sí, con la situación de los trabajadores públicos, la situación de los jubilados a través de la ONASPU, la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Que también está planteada allí en la plataforma con las organizaciones de derechos humanos, también de las gurisas, ¿no? De las organizaciones de las gurisas que desaparecen, la cuestión de la trata que también incluye esto de los derechos humanos, la situación carcelaria también aparece en la plataforma del PIT-CNT, ¿no? De la situación en la que están las personas privadas de libertad y la situación en la que está el sistema carcelario. Y ahí se nota esa intención del PIT-CNT de construir una amplitud en la que converjan todas las necesidades. Nos decía el compañero del PIT-CNT esta cuestión de no fragmentar las luchas, sino de buscar los puntos comunes para la unidad del movimiento popular, ¿no? Bueno, efectivamente, qué suerte, qué bueno que ustedes hagan esta síntesis, porque se entendió efectivamente qué es lo que queremos transmitir. Y algo transversal, no menos importante, y que tal vez no está siendo tan visible, es el tema de la inseguridad. Exacto. ¿Y por qué traigo a colación acá? Porque esta mañana en un centro educativo, en una escuela, tuvimos una situación de violencia del ingreso de una persona a una escuela donde violentó con un palo a la directora de la escuela e intentó agredir a golpes de puño a otra de las docentes. Una persona que estaba, y esto se vincula también, una persona que estaba, por lo menos en apariencia, estaba drogada. Esto hace a la convivencia, esto hace a la inseguridad que también dentro de centros educativos vienen de afuera hacia adentro de las escuelas. Duro, grave, nos solidarizamos con las trabajadoras y trabajadores de la escuela en particular, eso fue acá en Montevideo. Nos solidarizamos con la comunidad en general, de esa escuela
y de otras escuelas, porque hay algo que no estamos tal vez pudiendo visualizarlo, porque no nos quieren dejar ver esto, nos quieren pasar que veamos esto de los homicidios, de la inseguridad, de las salidas, del miedo y el temor que está ocurriendo en la sociedad como algo que no pasa. Y esto está sucediendo y no debería dejarse opacar, porque acciones de quienes tienen la responsabilidad tienen que verse y tienen que llegar esas acciones. No basta simplemente con decir, tenemos un plan frente a la seguridad. ¿Y dónde está el plan? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo llega ese plan? Adentro de un centro educativo, donde hay niños y niñas. O sea, es doloroso, es complejo, sí. Permítanme decirlo acá porque no hace muchas horas me enteré de la situación y es doloroso, muy doloroso para la sociedad uruguaya. Bueno, esto de la desigualdad necesariamente trae consigo situaciones de violencia, ¿no? La falta de perspectiva. Hablábamos del trabajo, por ejemplo, ¿no? De que el gobierno plantea esta cuestión de los números del empleo y en realidad los trabajos estos de jornales solidarios son trabajos muy, muy precarios, con un salario muy, muy bajito y que sin embargo se anotan miles de personas y que eso habla de la desesperación que tiene la gente, ¿no? De poder necesariamente tener que llevar algo para comer, entonces vos te sometés, porque eso es lo que trae también estas condiciones, ¿no? Someter a los trabajadores y trabajadoras a condiciones laborales que parece que estamos como retrocediendo no sé qué cantidad de años, ¿no? Pero sin aportes también. Claro, pero digo, el contexto de desigualdad y de retroceso de derechos y de necesidad hace que los trabajadores y trabajadoras tengamos que ceder muchas veces ante la necesidad. Y eso es aprovechado por este modelo económico, ¿no? Efectivamente, es aprovechado por el modelo económico, es muy doloroso porque hace a la dignidad de la persona el trabajo, hace a la dignidad del ser humano. Y claro que en su momento los jornales solidarios fueron por lo menos algo para aquellas personas que estaban en situaciones más complejas. Ahora, eso no puede ser para siempre. Tiene que haber políticas de empleo que cambien la condición de estos y estas trabajadoras. Estamos hablando de salarios o de ingresos que no llegan a los 7.000 pesos. De eso estamos hablando. No estamos hablando de cosas que la informalidad que señalaba la compañera. La informalidad abunda en todos lados. Basta salir y hablar con el vecino. Entonces, claro que estamos retrocediendo. No parece, lo estamos haciendo. Bueno, el Mides diciendo que va a seguir dándole alimentos a las ollas populares en vez de plantear políticas sociales para atender la situación de emergencia de la gente, ¿no? O sea, la política hacia las personas, hacia las trabajadoras, los que están más... porque los que tenemos un laburo que más o menos tenemos un salario, estamos perdiendo capacidad de compra y eso es real, y eso es un retroceso. Pero aquellos trabajadores y trabajadoras que están en una situación de mayor precariedad, que había muchos antes de este gobierno y que ahora terminaron cayendo como en... Esos trabajadores están siendo... es una cuestión de exclusión, porque te excluye, ¿no? De todo lo posible, de tener perspectiva, y esto afecta a lo que hablábamos antes en el corte, la salud mental de la gente, genera depresión, genera... es violencia. Es violencia hacia la persona, hacia el trabajador y la trabajadora, y genera violencia hacia otros. Claro. Entonces, claro, es verdad que hablábamos de esto, de la salud mental, de la atención, la necesaria atención hacia la salud mental, que no existe. La prevención no existe. No está siendo más allá de cifras, porque hace poco tiempo atrás vimos las cifras la cantidad y el aumento de cifras de suicidios en determinada porción de la sociedad. Bueno, eso tiene que venir de la mano de una política que apunte a esa prevención. Bueno, por lo menos los oyentes no tenemos sobre eso, sobre la mesa, conocimiento de que exista esas políticas que atiendan esta situación tan difícil. Nosotros ahora estamos preparándonos justamente para mañana con el tema de
las concentraciones, bueno, las discusiones con el barriales y todo eso, todo este movimiento previo que estamos justamente organizando. Posterior a eso sabemos que siguen más cosas, siguen más luchas, y en ese sentido ver el Congreso del Pueblo qué tendrá que ver todo eso que se discute, o los resultados del paro, volcado justamente rumbo al Congreso del Pueblo. ¿Está bien así decirlo? El Congreso del Pueblo. El Uruguay tiene, y nos hemos dado las organizaciones en la historia, distintos hitos que nos dimos en llamar hace muchísimos años atrás Congreso del Pueblo, primer y segundo Congreso del Pueblo, en situaciones históricas que enmarcan, históricas y políticas, que enmarcaban esa necesidad de Congreso del Pueblo. ¿Qué vio el PCNT dentro de su congreso en noviembre del año pasado? Y cuando discutíamos cómo seguir adelante y cómo enfrentar este modelo de gobierno que ya estaba instalado en el país, vimos la necesidad de la amplitud del intercambio más allá de la organización sindical de trabajadoras y trabajadores. Esto fue abrir las perspectivas hacia otras organizaciones sociales que se sientan parte del asunto, que sean parte de la construcción de algo más grande. Entonces, bueno, sí, podrá llamarse Congreso del Pueblo, podrá llamarse Encuentro, podrá llamarse de la forma que se llame, pero en sí el objetivo es exactamente esto, trazar perspectivas en objetivos comunes, más allá de la organización sindical, ampliando esa intersocial, donde se vean todas y se visualicen todas las dimensiones sociales más allá de los y las trabajadoras y trabajadores, para un Uruguay donde no haya, donde haya justicia social. Eso es, me parece, el objetivo más amplio que tenemos como ciudadanos, diría yo, ciudadanas, de mirar a nuestro país. Y por eso esta posibilidad y cómo se viene trabajando hacia ese gran encuentro donde hay cabida para todos y para todas las que quieran formar parte de estas gran intersocial, de este gran movimiento, de este gran congreso, de este gran encuentro. Allí vamos a tener cabida a todos. Y es bueno trabajarlo, sí. ¿Demanda mucho tiempo? Sí. ¿Demanda mucha organización? Sí. ¿Demanda mucha energía? También. Demanda no descuidar ningún aspecto de la realidad que se está viviendo, por supuesto, y sobre todas las cosas. Pero tenemos una fuerte organización, tenemos una apuesta que nos hemos dado para transitar y que creo que eso se va a concretar de la mejor manera. Para eso tenemos que abrir nuestras cabezas, los y las trabajadoras, los y las organizaciones, los y los movimientos. No tiene que haber fronteras, no tiene que haber muros, al contrario. Esos muros, esas fronteras, esas diferencias, sanas diferencias, tienen que confluir en cosas comunes. Y bueno, transitamos hacia ello. Otra de quienes se están moviendo mucho y que han sido protagonistas en estas últimas semanas son los y las estudiantes, ¿no? El movimiento estudiantil que también se va a ser partícipe de este paro de mañana. Siempre los jóvenes dinamizan la lucha, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con esto de qué tipo de educación, en esto de la reforma que se intenta implantar, de la falta de recursos. ¿Cómo se está relacionando? ¿Qué es lo que ve el PIT-CNT ahí en ese vínculo con los y las estudiantes de cara al paro? Muchas veces se dice los jóvenes son el futuro. Yo quiero decir que los jóvenes son el presente. Es el presente, es de ellos esto, de hoy, de un presente tan complejo que les toca vivir. Los y las estudiantes de los distintos gremios lo que están pidiendo es ser escuchados.
Eso es lo que piden. Increíblemente, pensar en el Uruguay hace un poco tiempo atrás que las y los estudiantes iban a tener que hacer este tipo de manifestaciones solo para ser escuchados. Eso, la síntesis, impensable. La síntesis es que no hay espacios abiertos a quienes le corresponde gobernar que den espacios para la escucha. No lo hay. Entonces, esta cara a cara de transformación educativa que la Administración Nacional de Educación Pública está haciendo en algunos barrios o en algunas ciudades, realmente no está llegando efectivamente a una real participación y diálogo necesario. Hace unos momentos hablaba con alguna colega de ustedes como periodista y le decía, la diferencia importante que tenemos es que nosotros creemos en la participación y el diálogo. Nosotros creemos en eso y nos parece que todo lo que referente a educación tiene que ser una política que trascienda los partidos de gobierno. No es posible que ese manual que el profesor Reuer Silva, convencido de lo que tiene adentro, que nadie conoce todavía, pero que tiene adentro, y va por los barrios mostrando, sea algo que culmine cuando termine este gobierno. Entonces, para que pueda trascender a los gobiernos que vengan, sean estos cuales sean, tiene que haber habido una toma de participación, claro, y que una toma de identidad de eso. Para eso solo puede hacerse mediante ámbitos de diálogo, de participación. Y hoy los y las estudiantes están pidiendo que se les escuche. Las asambleas técnico-docentes, organismos asesores, se pronuncian y no son escuchadas, ni tomadas en cuenta. Entonces, se puede crear escenarios pseudos participativos o se puede crear verdaderos escenarios de participación. Nosotros creemos en eso. El programa del 2008 de primaria, que demandó tanto tiempo, aquel trabajo que fue con distintas dimensiones y con una amplísima participación, el que está vigente hoy. Sí. Estoy hablando del 2008 que está vigente hoy. En su prefacio, en su primera hoja, en su primera página, dice específicamente las organizaciones y quiénes de la sociedad participaron en esa elaboración. ¿Eso quiere decir que quede como está para toda la vida? ¡Ay, no! Que hay que revisar y capaz que sí, ¿cómo no? Pero que sea más amplio. Que sea participativo. Nosotros tuvimos a Fernanda Alaniz justamente en el programa anterior y ella nos comentaba justamente eso. No solo los jóvenes están queriendo ser escuchados, sino también los docentes en eso de que no son partícipes de lo que justamente que no sabemos ni siquiera qué es lo que va a resolver tampoco el Ministerio de Educación. Entonces, en ese sentido... Totalmente en la misma línea, seguramente, de Fernanda. Fernanda se refería al cambio curricular en formación docente y seguro que coincidimos en la misma perspectiva, porque además militamos juntas con las compañeras en el ámbito educativo, pero es claro que va a haber cambios que no sabemos cuáles son todavía, que se van a empezar a aplicar a partir del 2023, pero que nadie pregunta directamente o nadie responde cuáles son esos cambios que va a haber. ¿Qué es esto que se va a transformar mágicamente? Entonces, pensar en educación, hablar de educación, hay que tomarse el tiempo para hacerlo. Bien. Bueno, entonces, mañana 15 de septiembre es el paro nacional del PIT-CNT de 24 horas, con movilización en todo el territorio. La desigualdad tiene que ver con esto de que hay muy pocas personas que tienen cuentas de cientos de miles, que cada vez están más grandes. El otro día, ayer o antes de ayer, leía un cuestionamiento que hacía Laura Raffo, que decía, ¿cómo pueden quejarse? Que está excelente los números, ¿no? ¿Cómo pueden quejarse de cómo está la situación si en realidad hay un crecimiento enorme de la economía del país? Bueno,
justamente hay un crecimiento de la economía, del PBI, o sea, de lo que está produciendo el país y vendiendo, que eso se puede lograr porque hay trabajadores y trabajadoras que ponen el lomo para que eso salga, pero eso no se está distribuyendo. No hay una intervención del Estado que haga que esa riqueza se distribuya de mejor manera para que justamente haya mejor salario, haya políticas públicas, haya inversión en salud, en educación y demás, ¿no? Y contra eso, señalando esto, es que tiene que ver el paro del 15, ¿no? Y ahí la importancia de un Estado que no es un accesorio, tiene un rol importante y un gobierno puede decidir si ese Estado interviene en favor de las grandes mayorías o si por el contrario ese Estado entiende que intervenir en el favor de las grandes mayorías es un gasto, ¿no? Esto de la diferencia entre el gasto y la inversión. Ya terminando, capaz que hacer una agitación ahí final. Ahí una agitación final convocando, porque lo hiciste muy bien. Creo que nadie puede estar en desacuerdo con que crezca el país o en oposición a que crezca la economía del país. Por supuesto que no, pero sí la oposición férrea es entre quienes se llevan, exacto, quienes se llevan, tú hablabas de los pocos que se llenan los bolsillos. ¿Qué pasa con el resto de la gente? ¿Qué está pasando con aquellos más vulnerables que generalmente tienen cara de mujer o de niño? Sí. Entonces, es sobre todas y todos a los que hay que mirar. Son exigir políticas que lleven a que ese crecimiento pueda llegar a aquellos lugares donde efectivamente hoy están en constricción y en retroceso. Mañana un gran paro general donde las intersociales van a estar presentes y ojalá se escuche la voz de la ciudadanía. Muy bien, lindo final como para convocar, ¿no? Me encanta, estoy re manija con el paro de mañana. Sí, me encanta, a todos nos encanta. Saludamos a todas y todos los que en este momento se estén preparando para justamente salir a las calles mañana para poder discutir, para lo que ya se ha hecho anteriormente con el tema de los carteles, de las columneras, de los pasacalles, de toda esa propaganda también que vaya si es necesaria. Y bueno, nada, prepararnos y saludarte. Gracias, Elvia, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto. Y arrimarse en todos los departamentos, van a haber actividades, en todo el departamento la gente sabe dónde está el sindicato, el local del Zunca, también los comités de base, más allá de que no es una cuestión partidaria, pero colaboran y pueden acercarse ahí, son militantes que les pueden decir, vayan hasta acá, vayan hasta allá, la concentración va a ser en este lugar, en el otro, no se queden adentro de la casa, y bueno, y hablar con todos los vecinos y vecinas, multiplicar nuestra postura, nuestra propuesta como trabajadores y trabajadoras, para que todos y todas, para que seamos cada vez más y logremos ser escuchados, porque lo que está pidiendo el movimiento sindical y todo el movimiento popular es que no solo se escuche, sino que se tenga en cuenta, porque escuchar podemos escuchar. Ahora, si es un como sí, no sirve para nada, tampoco somos bobos, ¿no? No masticamos vidrio. Así que vamos arriba. A defender la plataforma y bueno, una muy buena jornada para el día de mañana entonces. Y recordarles, o mejor dicho, no, pero anunciarles que el día de mañana jueves, que hay 2 programaciones que son Voces del Interior y Cultura en Casa, se van a estar emitiendo de la misma manera, van a ser programas grabados, porque nos vamos a adherir al paro. Vamos a agitar ese paro en la calle. Nos vemos el miércoles que viene en A la Izquierda Late el Corazón. Salud, gente, arriba. El luchador la sale a pelear, el luchador que siempre va al frente, el luchador del Fighter Style.